Agradecemos mucho la presencia y que estén cubriendo esta conferencia de prensa que es para dar a conocer un comparativo sobre el Estado de México y el Distrito Federal. Agradeceríamos mucho a todos ustedes que las preguntas que nos pudieran hacer sean en torno a este tema y hasta el final, ya como una segunda parte de la misma conferencia, poder abrir preguntas a las y los presentes que están aquí. Se encuentra con nosotros el presidente del PRD a nivel nacional, el licenciado Jesús Zambrano. Está la secretaria general de nuestro partido, del PRD, la licenciada Dolores Padierna. Está el coordinador en el Senado del Grupo Parlamentario del PRD, Carlos Navarrete. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, el diputado Armando Ríos Peter. Está también con nosotros la diputada Estela Damián Peralta. Ella es presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado José Luis Jaime Correa. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias a todos. Como hoy saben, se realizará por la noche el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre los aspirantes al gobierno. Consideramos oportuno dar a conocer algunos datos que como senadores, diputados federales y la dirigencia nacional de nuestro partido, el PRD, nos hemos dado a la tarea de recopilar. Es importante que la ciudadanía en general sepa, y en particular los 15 millones de habitantes del estado, el más poblado de todo el país, que este año, pese a que cuentan con un presupuesto de 148,000 millones de pesos, es decir, el 10% más que el año pasado, le siguen haciendo faltas promesas para mejorar, siempre para mejorar algo que ellos mismos han echado a perder, los mismos que siempre que han podido resolver. Quienes vivimos en el Distrito Federal hemos escuchado durante las últimas semanas un discurso discriminatorio y ofensivo por parte del candidato del PRI, quien incluso hace promesas que en realidad nos parecen amenazas. En particular, me refiero al tema del agua y la disminución que plantea para quienes vivimos en la capital. Por eso que consideramos importante dar a conocer un comparativo de algunos servicios que por años el gobierno del Distrito Federal y nosotros como ciudadanos hemos compartido con nuestros compañeros hermanos que habitan en el Estado de México. Desgraciadamente, y como resultado de gobiernos corruptos emanados del PRI, que han controlado por más de 80 años el Estado de México, esta entidad sigue inmersa en el atraso, sigue sin despuntar a nivel nacional con respecto a otras entidades productivas como es Jalisco o Monterrey, y muy lejos está de apoyar a sus habitantes como actualmente lo hace el gobierno del Distrito Federal. Me permito darles de manera muy rápida unos datos. En materia, yo hablaré sobre transporte y mujeres, y los diputados hablarán de otro tema. En materia de transporte, más del 41% de los viajes que se realizan en el Distrito Federal pertenecen a nuestros amigos y hermanos del Estado de México, quienes en su mayoría vienen a trabajar hasta acá por falta de oportunidades en su entidad. Estos servicios, cabe destacar, que requieren una gran infraestructura que en la mayoría de los casos es aportada por el gobierno del Distrito Federal. Por ejemplo, existen 3 centros de transferencia modal, que son los llamados CETRAM, que son utilizados en un 90% por unidades de transporte provenientes del Estado de México y apenas 10% por vehículos capitalinos. Nos referimos a los CETRAMs de Patitlán, Indios Verdes y Martín Carrera, mientras que en el Rosario reciben a 80% de vehículos del Estado de México. En total, los 46 centros ubicados en el DF otorgan servicios diarios a 27,000 unidades de transporte que a su vez trasladan a la Ciudad de México aproximadamente a 1 millón de personas provenientes del Estado de México, para fines laborales, educativos o de atención médica, debido a la política exitosa en materia de política social que tenemos en el Distrito Federal. Municipios como el de Ecatepec de Morelos genera casi 1,5 millones de viajes hacia y desde el Distrito Federal, mientras que Nezahualcóyotl y Naucalpan
generan más de 900,000 y Tlalnepantla y Cuautitlán más de 500,000 todos los días. En materia de mujeres, que nos gustaría referirnos, como todos sabemos, las mujeres han resentido fuertemente este incremento en la violencia en la entidad, la cual se ha colocado dentro de los primeros lugares de violencia contra las mujeres, el Estado de México. El Estado de México se ha ganado a pulso estar considerado como uno de los principales lugares del país con mayor violencia contra las mujeres. Se expresa la discriminación y la misoginia y la falta de preocupación y administración de justicia. Me refiero directamente a quienes gobiernan en este momento el Estado de México, quienes han dejado un sello de discriminación y misoginia para las mujeres en el Estado de México. La Secretaría de Salud en la entidad, el Estado de México, del gobierno, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal registró entre 2000 y 2009 la muerte por agresiones de 2,881 mujeres. En este mismo periodo, en todo el estado de Chihuahua, no solo en Ciudad Juárez, hubo 843 mujeres asesinadas, es decir, 3 veces menos, lo que coloca al Estado de México como imperante y muy importante emitir una alerta de género para las mujeres. Las muertas del Estado de México son más que en Ciudad Juárez. En una docena de municipios mexiquenses, el índice de asesinatos de mujeres durante la última década es superior a la de Ciudad Juárez, 6.4 asesinatos por cada 100,000 mujeres, en tanto que en 107 de los 125 municipios del Estado, la tasa de asesinatos es mayor que la media nacional, es decir, 2.4 muertes por cada 100,000 mujeres. Al menos 100 de los municipios del Estado de México tienen una tasa de asesinatos de mujeres por encima del promedio nacional, casi 23%. De todos los asesinatos de mujeres en el país se registran en el Estado de México. En este contexto, es sorprendente conocer que mientras entre los años 1998 y 2011, en el Distrito Federal la cifra de denuncias diarias por delitos sexuales se ha mantenido entre el 3.4 y 3.8%. En el Estado de México, el promedio diario ha pasado de 5.2 a 9 denuncias, es decir, se ha incrementado. Esto, por supuesto, que a nosotros nos preocupa, sobre todo porque se utiliza de alguna manera también la infraestructura del Distrito Federal y ha sido un discurso muy amenazador por parte de quien en este momento está como candidato del PRI en el Estado de México, siendo que el Distrito Federal pues es uno de los mejores anfitriones para los habitantes del Estado de México. El diputado Armando Ríos Peter. Sí, gracias, amigos y amigas de la prensa. Para nosotros es muy importante el día de hoy que se celebre el segundo debate, dejar claro qué es lo que está en juego y qué es lo que se está discutiendo y poderle dar a la ciudadanía mayores elementos para la revisión y el análisis de cuáles son las dos visiones que compiten precisamente en ese debate. La visión de un partido que lleva más de 80 años gobernando el Estado de México y la visión de un partido que en la Ciudad de México en los últimos 14 años ha logrado construir pues una red de programas sociales de consolidación de políticas públicas que nos permiten tener un efecto comparativo muy puntual, habida cuenta que en la mercadotecnia política hoy en el Estado de México hay dos tipos de tarjetas que se están presentando con los mismos programas, en realidad programas que el candidato del PRI ha copiado de lo que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México. Como ustedes saben, está la tarjeta efectiva, que es la de ellos, está la tarjeta cumplidora, que es la del candidato Alejandro Encinas, y me parece que es importante poner en contexto qué es lo que hemos hecho ambos partidos y cuáles son las cifras duras que respaldan ambas políticas. Por ejemplo, en el tema de la pensión para adultos mayores, la pensión alimenticia, como ustedes saben, fue un programa que arrancó, que inició aquí en la Ciudad de México y que hoy más o menos le da atención o digamos beneficia a 450,000 personas, 450,000 personas en todo lo que es la Ciudad de México. En el Estado de México hay un programa igual, un programa que copiaron de la Ciudad de México y que hoy tan solo atiende a 150,000 personas. Es decir, ellos con más presupuesto en el Estado de México
solamente atienden a una cuarta parte de lo que hoy con menos presupuesto atiende la Ciudad de México. Esta es la realidad de los datos duros. 450,000 contra 150,000. El tema de madres solteras, que es otro tema que han querido tomar, nosotros arrancamos ese programa también en la Ciudad de México. Hoy es un programa que con 787 pesos atiende alrededor de 20,000 mujeres en toda la Ciudad de México, y ellos, la cifra que atienden no es más que 6,000 personas. Es decir, estamos atendiendo en la Ciudad de México con menos presupuesto, 3.5 veces más mujeres, madres solteras, con ese presupuesto. En el tema de uniformes y útiles escolares, la Ciudad de México atiende a 2,500,000 alumnos o alumnas, entregándoles uniformes, y estamos hablando de que se entregan 1,250,000 paquetes de útiles escolares. Esto se hace año con año por parte de la Ciudad de México. Este programa no existe en el Estado de México. Es un programa que simple y sencillamente no existe. No se ha ido, no se ha implementado en los últimos 80 años por parte de ellos. El programa Prepa sí, ante la problemática de inseguridad, la situación que enfrentan los jóvenes, la Ciudad de México aporta un estímulo de alrededor de entre 500 y 700 pesos como una beca que se le es entregada a los jóvenes mes con mes, y con eso atendemos a 197,000 jóvenes. Prácticamente todos los jóvenes que hoy estudian preparatoria en la Ciudad de México son atendidos con una beca entre los 500 y los 700,000 pesos. Ese programa no existe en el Estado de México. Con más presupuesto, con más recursos del FOPAM, incluso con recursos específicos destinados para mayor cantidad de posibilidades de atención, de educación, no existe ese programa. Quinto, seguro de desempleo. Consiste en un beneficio económico mensual de alrededor de 1,723 pesos, que es entregado durante 6 meses de manera secuencial, y en el cual la Ciudad de México, durante el proceso de crisis, llegó a atender a 50,000 personas. Gente que se encontraba en el desempleo, encontró en esta red de atención con el seguro de desempleo una atención. Ese programa no existe en el Estado de México. Y por último, el tema de desayunos escolares, que como ustedes saben es un programa que existe en todo el país, pero en el cual, debido a la visión que se tiene y los recursos que se le implementan por parte de cada estado, hay diferencias en cuanto a la cantidad de atendidos. Decirles que el Estado de México pues es el estado que más alumnos en educación primaria y secundaria tiene en el país. ¿Por qué? Porque es el que más habitantes tiene. Bueno, es importante encontrar la comparación entre las cifras. Mientras que en el 2010 la Ciudad de México entregó 116 millones de desayunos a estudiantes en edad de educación básica, 116 millones, en el Estado de México solamente se entregaron 24 millones de desayunos a estudiantes de educación básica. Es decir, la Ciudad de México entregó casi 5 veces más desayunos escolares, siendo que su población es menor, siendo que su presupuesto es menor, y obviamente pues que las dificultades presupuestales por muchos fondos que participa la Ciudad de México son diferentes. Cerrar comentando lo siguiente, compañeros y compañeras. Las políticas que ha venido implementando el PRD, la izquierda en la Ciudad de México en los últimos 14 años, han permitido que hoy la Ciudad de México sea, de acuerdo al índice de competitividad del INCO, la ciudad más competitiva del país. Con más presupuesto, con más recursos, el Estado de México hoy tiene el lugar 18 en materia de competitividad. Nos parece una cifra importante también si la vemos a la luz de la situación que tenemos en materia, me equivoqué en la cifra. En el índice de competitividad, hoy el Estado de México ocupa el lugar 29. La Ciudad de México, el primer lugar. En materia de competitividad, el Estado de México, el lugar 29. Es decir, prácticamente uno de los últimos en la República. Pero si esto lo comparamos con la situación que tiene el índice de desarrollo humano y social, es decir, lo que significa la alimentación de la ciudadanía, lo que significa la salud y la educación de los habitantes de un lugar, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la República. Hoy la Ciudad de México es el primer lugar en términos de salud, en términos de educación y en términos de alimentación. El Estado de México ocupa el 18 lugar. Es decir, las políticas públicas que se han venido implementando, la red de protección social, el trabajo de cohesión social que han venido permitiendo las políticas públicas implementadas, pues nos tienen una gran diferencia en términos de la situación que tienen los habitantes. Nos parece importante
Subrayar eso porque a la luz del debate que es el día de hoy, muchas veces la mercadotecnia impera más, pero estas cifras, que son cifras duras, nos permiten comparar qué es lo que está haciendo una visión de gobierno frente a la otra. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, reiterándoles el agradecimiento a nuestras amigas y amigos de los medios que cubren la fuente del Poder Legislativo y en nuestro caso también la fuente del PRD por atender la convocatoria de esta conferencia de prensa. Estamos convencidos de que mientras más nos estamos acercando a las elecciones del próximo 3 de julio, especialmente la del Estado de México, por la importancia misma que tiene en el plano nacional, más también estamos obligados a dejar claro cómo se están confrontando dos proyectos con dos visiones diferentes sobre qué hacer en el país. Como ha quedado claro, aquí por las cifras que han expuesto la diputada Leticia Quesada y el diputado Ríos Peter, estamos ante una situación absolutamente diferente y que no tiene solamente que ver con asuntos de recursos, sino con concepciones de fondo, con manejo de recursos y con todo lo que significa generar mejores condiciones para un desarrollo humano integral, que es en donde nosotros estamos ubicados. Desde luego también decir que estamos muy seguros que, como sucedió en el primer debate y hoy se reafirmará con creces por parte de nuestro candidato Alejandro Encinas, tendrá un magnífico desempeño, demostrará claramente su capacidad por encima de los otros dos contendientes, especialmente el del contendiente del PRI, de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente y por qué estamos efectivamente dando una batalla de trascendencia nacional. Y tercero, junto con ello, decirles que estamos muy contentos por la manera en que la campaña de Alejandro Encinas va, por más que algunas encuestadoras lo ponen en una suerte de montaña rusa, de sube y baja, y ya no se sabe exactamente qué día creerle más a las encuestas que se publican. Lo cierto es que va muy consistente la campaña, con una entrega muy significativa de la militancia de los tres partidos que conforman la coalición, especialmente hablando por la militancia y los cuadros del PRD cerrando filas con actos muy importantes, como no se habían visto desde hacía mucho en el Estado de México. Es decir, vamos con una campaña al alza y estamos convencidos de que el debate del día de hoy, con todo el manejo que seguramente se tendrá y qué bueno que va a ser transmitido en señal abierta, para que pueda ser visto, recogido por los distintos medios de comunicación, pues nos va a ayudar, sin duda, para posicionarnos en estas poco más de 3 semanas que nos distan de aquí al 3 de julio, día de la elección. Estamos a sus órdenes. En relación a las cifras que daban la diputada y el diputado, me gustaría subrayar que el costo de capitalidad del Distrito Federal, el costo de recursos públicos que gasta el gobierno en atender población del Estado de México es de 14.600 millones de pesos. Este gasto, desde luego, que da orgullo vivir en la capital y de eso se trata. Solo que comparativamente la eficiencia que demuestra el gobierno federal, no solo en las áreas que se han mencionado, en muchas otras más, en seguridad pública, en servicios de salud, en muchas más, el gobierno del Distrito Federal comparativamente es muy superior. ¿A qué vamos? A que la izquierda gobierna mejor. Alejandro Encinas, de gobernar el Estado de México, crearíamos un polo de desarrollo, el mayor de América Latina en su población y en su dimensión, pero también con todas las condiciones favorables para el progreso de millones de mexicanas y mexicanos que vivimos en esta zona conurbada de la Ciudad de México. Sería un progreso que además significaría ya cerca de la mitad o 40% del Producto Interno Bruto, que estaríamos juntando las dos economías grandes,
y a México le iría, sin duda alguna, mucho mejor. A México le urge un gobierno de izquierda. Gracias. Hay 6 preguntas por parte de los compañeros de los medios de comunicación. Está Ricardo Gómez del Universal. ¿Qué es lo que ahora hay que hacer para evitar que a la hora del domingo 3 de julio, pues no digan ustedes, ya lo habíamos advertido, sino qué tipo de estrategia está tratando de armar para contrarrestar todo esto? Estamos muy claramente acopiando toda la información para que se presenten los recursos legales ante las instancias correspondientes, el órgano electoral directamente y la propia Fiscalía de Atención a Delitos Electorales, para que se tomen cartas en el asunto. Está muy claramente ya documentándose de cómo se ha rebasado a estas alturas el tope de gasto de campaña y que además por ello mismo es causal de inelegibilidad de quien los comete. Y todo esto con un equipo de abogados que se ha integrado desde hace ya varias semanas y que están encabezados por el licenciado Manuel Camacho, nuestro representante ante el Instituto Electoral. Estamos preparándonos para eso y desde luego que estamos al mismo tiempo armando toda la estructura electoral de vigilancia en las casillas, con equipos mismos de promoción del voto, pero que estarán el mismo día 3 de julio atentos para que estemos, por una parte, detectando los problemas que se puedan estar presentando y señalándolos y desde luego buscando también que no afecten la jornada electoral en términos legales. Esencialmente, pues en esto estamos preparándonos. Hemos estado teniendo reuniones con la Dirección Nacional y la Dirección Estatal para poder estar revisando puntualmente todo esto y que no se nos escape ningún detalle. Sabemos de la enorme importancia, de la trascendencia política nacional que tiene el Estado de México, por lo que ahorita se decía y por lo que señalaba y subrayaba la compañera Dolores. Las cifras que el sub y baja de las encuestas últimas se han estado publicando, pero no hay en modo alguno en el horizonte, nunca ha estado planteado de nuestra parte la declinación de Alejandro Encinas en favor de nadie. ¿A guisa de qué? Si vamos subiendo, si nos estamos metiendo verdaderamente en la competencia. Sí. Gracias. Son varios cuestionamientos. Uno sería, les quedan 25 días de campaña y yo estaría pensando que esto de alguna forma también significa un relanzamiento de su estrategia. Si entiendo, lo que quieren hacer es pues un comparativo, digamos, de los logros de Alejandro Encinas, pero lo que yo les quería preguntar es por qué desde el principio Alejandro Encinas no se vendió como gobernante. O sea, yo ya goberné y puedo ofrecer esto en el Estado de México, y en lugar de eso salieron con spots donde ni siquiera aparecía. Esa es mi primera pregunta. La segunda es si efectivamente este 2-1 que reflejan las encuestas todavía es salvable para el PRD. Le pedirían incluso a Bravo Mena que decline en favor de su candidato. Y preguntarles también si el asunto del debate de la conurbación no es un falso debate, porque resulta más bien un asunto demográfico y no programático. Y si me permiten, pues les reservaría una pregunta de otro asunto para la siguiente. Mira, muy rápidamente, con la reserva desde luego de que puedan reforzar mis compañeros aquí. No estamos en un relanzamiento, nosotros no necesitamos relanzar a alguien que se quedó tirado en el piso en el sótano, como lo hicieron el domingo los del PAN. Nosotros estamos en todo caso potenciando, estamos reforzando las actividades de campaña, y los debates siempre son una oportunidad para eso.
para que puedan ayudar y que quede mucho más claro ante la población lo que trae cada quien como bagaje, como propuesta, como oferta política, programática y de gobierno. Y esto es lo que aquí estamos queriendo expresar. Alejandro Encinas, por supuesto que lo ha estado diciendo cada vez que puede, de qué manera las cosas son muy diferentes. Otra cosa, me refiero diferentes en el Estado de México y en el Distrito Federal, entidades gobernadas por 2 proyectos y 2 visiones diferentes. Otra cosa es que no se haya todavía esto reflejado, por lo menos en sendas publicaciones. No estamos nosotros en modo alguno planteando, porque no hay ninguna razón para ello, la declinación de nuestro candidato, al contrario, su reforzamiento. Será decisión en todo caso del PAN y de Luis Felipe Bravo Mena, si ellos, viendo que se van quedando rezagados en un lejano tercer lugar, toman una decisión política, pero será decisión de ellos. Nosotros no vamos a forzar ninguna situación en esta perspectiva. Y por supuesto que en relación con la última parte que dices, un falso debate, lo de la conurbación y cómo se manejan, sí, pero son ellos, el candidato del PRI, como bien lo dejó establecido la diputada Quesada al principio, los que han metido este falso debate, porque nosotros lo que queremos es justamente estrechar los lazos de convivencia en términos de respeto, de civilidad democrática con los habitantes del Estado de México, y no andar amenazando como la tontería del agua, la estupidez esta que manejó el candidato del PRI, de que le van a quitar el agua a la Ciudad de México. Pues imaginémonos que justamente cuando hoy se requiere un manejo con una visión metropolitana del significado que tiene la conurbación efectivamente, y la convivencia y el entrelazamiento que tienen estas áreas de la región centro del país, que empecemos a chantajearnos, a meter un discurso del miedo, o para reforzar a una entidad, decir ahora para que te toque más agua se lo vamos a quitar al Distrito Federal. Pues tontos seríamos de nuestra parte entrar en un discurso exactamente al revés, de amenazar con que quitaríamos servicios que absolutamente son sufragados de todo tipo, como ya se dijo, por los recursos de la Ciudad de México. Entendemos, como lo decía Dolores, la importancia que tiene el costo de capitalidad, lo asumimos, y por ello mismo también seguiremos peleando porque los habitantes de la Ciudad de México tengan iguales derechos que el conjunto de los habitantes del país, y que en esta misma perspectiva, en todo caso, se asuma el carácter de ciudad capital como se ha planteado en el proyecto de reforma política por parte del PRD. Yo quisiera ampliar, obviamente ya lo dijo el presidente, no es un tema de relanzar, así ha sido la campaña en todo momento. La comunicación, digamos, la forma en la que están entrelazados el Estado de México en la zona conurbada y el Distrito Federal, pues es enorme. Prácticamente 2.5 millones de edomexiquenses vienen diariamente a trabajar al Distrito Federal. Alrededor del 20% de los nacimientos en la Ciudad de México son de gente del Estado de México, es decir, el Estado de México en 80 años no ha invertido en infraestructura, y se ha valido de la infraestructura de la Ciudad de México para que el 20% de sus nacimientos sean del lado de la Ciudad de México. Otro tema es, casi el 15% de esos útiles escolares y uniformes de los que estábamos comentando son para niños que, siendo habitantes del Estado de México, vienen precisamente a la ciudad. Aquí hay dos visiones distintas frente a la mezquindad electorera que está planteando el PRI. Nosotros planteamos, ya lo dijo la secretaria general, un gran polo de desarrollo, que los casi 22 millones de habitantes que tenemos en la zona conurbada entre el Estado de México tengamos una misma visión. Ellos prefieren pensar en un planteamiento como estas tonterías del agua, de querérsela cortar a la Ciudad de México. Esa es la visión que tienen de un país fragmentado, de un país en el cual en las elecciones se vale decir N cantidad de cosas que terminen dándonos una visión fragmentada. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una visualización de que las políticas públicas sean homogéneas, de que lo que hemos logrado en la Ciudad de México se universalice en toda la zona metropolitana, y lo hemos venido haciendo atendiendo con el menor costo de transporte. Cuando hablamos del costo de transporte en la Ciudad de México, hablamos de un costo promedio de 3 pesos el viaje. En el Estado de México es de 15 pesos por viaje.
5 veces más. De tal forma que a lo que hay que apostarle, y es precisamente lo que el PRD y nuestro candidato Alejandro Encinas busca que quede claro en este proceso electoral, es que necesitamos mayor mancomunidad en la zona metropolitana, una visualización de políticas que universalicen y que le den mucho mayor cohesión social a la zona metropolitana. Hola, yo quiero preguntarles acerca del Estado de México, ¿qué opinan de este grupo de Hank que está operando específicamente en el municipio de Zumpango? Si ustedes tienen datos de que hay otros grupos de este exalcalde operando en todo el estado o de otros gobernadores, o cómo se está haciendo la operación de otros gobernadores en el Estado de México. Bueno, la información que nosotros tenemos es sobre este señor Eduardo Bernal, quien fue designado delegado especial y que del cual fue dado cuenta por parte de Reforma. Aquí lo que tenemos que subrayar es que inmediatamente que fue detenido Hank Ron, el primero que salió a hablar sin que nadie le pidiera ninguna cuenta o que sin nadie le pidiera ningún tipo de planteamiento fue Luis Videgaray, quien puntualmente dijo que no había ningún tipo de dinero de recurso de Hank Ron metido en el proceso electoral. 2 días después, inmediatamente sale a cuenta que hay un grupo específicamente destinado de gente de Baja California, de actores cercanísimos a Hank Ron, que están operando ahí en Zumpango. De tal forma que esta operación que tradicionalmente ha venido haciendo el PRI, no solamente en el Estado de México, sino que ha venido acostumbrando en los últimos años de destinar recursos, obviamente presupuestales de parte de los estados que gobiernan, personas, bienes materiales. De esto se dio cuenta en la elección de Zacatecas y en muchas, en donde se les encargan distritos a los actores políticos de otras entidades, pues nos deja claro el fuerte vínculo que existe entre Hank Ron y Enrique Peña Nieto. En el 2009, como ustedes recordarán, cuando fueron detenidas escoltas por el tema de Rosarito, exhibieron los permisos que les habían dado para portación de armas, que se los había dado el Estado de México. De tal forma que la aprehensión de Hank Ron hoy nos lleva a hacer una revisión muy profunda y muy puntual de cómo esta familia, el profesor Hank González, ahora representado por sus hijos, pues está y sigue metida con recursos, con intereses y obviamente con participación política, en este caso en la campaña de Rubiel. Buenos días. Al presidente Zambrano, yo quiero preguntarle, ¿cómo están las tendencias que se registran ahora? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que su partido y su candidato ganen la elección del Estado de México? ¿No ven perdidos esos comicios con la diferencia de 2-1 que hay en los votos? Y la segunda es, siguiendo en este tema de la alianza, una posible alianza de facto con el PAN, ¿usted llamaría al presidente de ese partido, Gustavo Madero, a que buscara que su candidato, Luis Felipe Bravo Buena, declinara a favor de Alejandro Encinas? Mire, nosotros desde la izquierda siempre hemos competido para ganar. Si no, no hubiéramos alcanzado triunfos. Empezamos el año pasado en el proceso electoral de Guerrero con 18 puntos abajo a principios de noviembre, que fue cuando arrancó la campaña, y terminamos con 14 puntos arriba. El PRI, sentía que traía y decía y se sentía confiado de que tenía ya la gubernatura del estado de Guerrero en la bolsa, y no sucedió. Bueno, pues nosotros estamos metidos con esa convicción, con ese ánimo, con esa responsabilidad en el proceso electoral del Estado de México, y estamos absolutamente convencidos de que al entrar en esta recta final vamos a entrar con la fuerza suficiente que nos coloca en condiciones de verdadera competitividad, y van a ver los resultados el próximo 3 de julio. Estamos nosotros con una campaña al alza con Alejandro Encinas, y tenemos la confianza de que vamos a levantarnos victoriosos. Hay un deseo de cambio muy grande en la sociedad mexiquense, como decía aquel spot que nos bajaron un rato, estamos hasta el copete, dicen los mexiquenses. Y desde luego, reitero lo que decía hace un momento, nosotros no haríamos en modo alguno, de manera irresponsable, un llamado al PAN para que
apoyar a nuestro candidato. Ellos son dueños de sus propias decisiones, cada quien es dueño de sus actos, y nosotros vamos a seguir en nuestra campaña dejando claro que el proyecto de la izquierda, como aquí se ha dicho, es el que debe gobernar por el bien del Estado de México y por el bien del país. Señor, ya de entrada están anticipando fraude en la elección del Estado de México. Eso por un lado, y por el otro, ¿qué caso tiene interponer demandas y denuncias cuando siempre se ha visto que las autoridades electorales no operan, no funcionan o no tienen los elementos para poder imponer sanciones, castigos? Siempre salen con la misma de que pues, apenitas o fue tantito, pero nunca resuelven ante tanta ilegalidad y ante tanta irregularidad. A ver, primero nosotros desde luego que estamos viendo que en la campaña el candidato del PRI y el propio PRI le está haciendo fraude a la ley, al estar claramente rebasando los topes de gastos de campaña. Ya de suyo constituye un fraude a la ley, una violación flagrante a la normatividad electoral. Y nosotros en esa misma tesitura pues vamos a sustentar con todo lo que esté a nuestro alcance. Recuérdese que ha habido elecciones o triunfos de algunos candidatos que justamente al demostrarse la ilegalidad en la que se desenvolvieron, o se anulan o se les quita el triunfo que se les había dado. Y nosotros no tenemos otra más que apostarle a que la ley se cumpla. No estamos por abonar el terreno de la ilegalidad o de la desconfianza en el cumplimiento de la ley. Vamos a seguir nosotros trabajando fuertemente porque vivamos en un verdadero Estado de Derecho. Y esto solamente se logra cumpliendo uno mismo la ley y exigiendo que los demás la cumplan. Sí, buenos días. Pero en la precisión sería, ¿en cuánto ustedes estiman que ya el candidato del PRI rebasó sus topes de campaña? Porque se habla mucho de que han rebasado, pero son así como que disparos al aire, ¿no? En las contabilizaciones que tenemos. Esa sería una. Okay. Y la otra, si no por empezar demasiado tarde, por meterse a una aventura de hacer una alianza con el PAN, perdieron un poco de identidad, porque lo que están presentando ahora es muy diferente a lo que piensa el PAN, ¿no? Entonces, si eso no ha confundido al electorado del Estado de México y puedan tener alguna repercusión con los votantes. Perdón, no te entendí el sentido de la pregunta. Sí, que sí. Pues mira, eso ya, y empiezo por lo último, pues es que eso ya fue historia y no somos nosotros los que la estamos reviviendo. Ahora, el asunto central es aquí la primera parte de la pregunta, efectivamente. Nosotros tenemos un estimado de que se han gastado ya más de 500 millones de pesos cuando el tope es de 213, es decir, ya como 203, es decir, más de 150% de exceso en el gasto de tope de campaña. Tenemos las contabilizaciones en espectaculares, desde nuestro punto de vista, los cálculos que hemos hecho con las estimaciones que tenemos son de 200 millones de pesos, nada más en puros espectaculares, en estos días que se han llevado. Si a esto le agregamos de 25 millones de volantes que se han repartido, que es la estimación que tenemos, los parabuses que tienen, 100 parabuses, y en fin, todo un conjunto de elementos que se los daremos, en todo caso les daremos copia de las estimaciones que tenemos. Nada más con eso
ya están completamente excedidos. Y lo vamos a documentar plenamente, lo estamos trabajando para, incluso con fe notarial, con fotografías, con todas las pruebas que están a nuestro alcance, lo vamos a presentar en los próximos días ante el órgano electoral. Mencionaba que iba a denunciar los errores que como funcionario público ha tenido Alejandro Encinas. Pues preguntarte su opinión en este sentido sobre estos errores que él va a denunciar de Alejandro Encinas y sobre todo preguntarles si ustedes se van a sumar a denunciar ahora los errores, por ejemplo, de Luis Felipe Bravo Mena. A ver, aprovecho la oportunidad para hacer una ampliación del planteamiento que hemos hecho. El PAN está perdido en el Estado de México, perdido, extraviado y en la bruma. Y este giro que ha planteado de localizar a Alejandro como el contendiente es un giro desesperado por tratarse de meter al segundo lugar de la contienda. No lo va a lograr, por cierto. Creo que es muy errática la posición panista, anda extraviado, sin duda, con el candidato y su equipo. La pelea en el Estado de México es del PRI con el PRD y su coalición. Eso está perfectamente claro. Quien está amenazando la hegemonía del PRI en el Estado de México es Alejandro Encinas con la coalición de partidos de izquierda que lo está respaldando. ¿A qué nos estamos enfrentando en el Estado de México? Ya se ha documentado mucho. Nos estamos enfrentando al estilo janquista de hacer campaña. Es lo que está ocurriendo en el Estado de México. El estilo janquista que hizo escuela desde Atlacomulco, en el Estado de México y en el país, por cierto. El estilo janquista de la impunidad, de los excesos, de las ilegalidades, de la prepotencia, del de decir, sí lo hacemos y qué, y no pasa nada, porque la impunidad es el manto que cobija al perismo del Estado de México durante muchas décadas. Lo que aquí se documenta de gastos de campaña es el más puro y clásico estilo janquista de una campaña pobre, es una pobre campaña. Por eso el gasto excesivo. Por esto el gasto son como los nuevos ricos. Ustedes saben que hay un dicho muy popular, nadie se ofenda por esto, pero dice que el amor, lo tonto y el dinero no se puede ocultar. El PRI no puede ocultar su exceso de dinero en el Estado de México, tampoco las otras cosas, por cierto. Pero es tan evidente el gasto, es como los nuevos ricos que pasan de la casa de 3 recámaras a la residencia con tigres, con pavos reales, con elefantes y pócimas ahí en Tijuana, que todo el mundo conoce. Es el mismo estilo que están aplicando en el Estado de México. Contra eso nos enfrentamos. Y por cierto, déjenme decirles una cosa, ustedes son periodistas muy avesados, nadie se vaya con la finta de supuestas encuestas diarias elaboradas por el equipo de campaña de Enrique y de Rubiel. Porque todo el mundo sabemos que esa casa supuestamente encuestadora es una casa travesti. Es una casa travesti. De noche es cuarto de guerra del PRI en el Estado de México de Peña Nieto y de día es una encuestadora imparcial que hace evaluaciones diarias. Eso no se lo cree nadie. Son encuestas engañabobos, sin duda alguna. Nosotros no le hacemos caso a esa encuesta diaria porque es evidente. Si se equivocó en todo el 2010, en todos los procesos locales, no atinó a una, por cierto, y no ha dado ninguna explicación de por qué no la atinó ningún resultado en el 2010. Ahora en 2011 lo que pretende es generar una campaña de apoyo al candidato del PRI como si fuera imparable y estuviera ya en los cuernos de la luna. Eso no es cierto. La disputa en el Estado de México está entre Rubiel y Alejandro y el pobre candidato del PAN ya anda haciendo lo que puede para ver si se sube a la competencia, pero no le da para mucho. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando intensamente, nacionalmente para apoyar a nuestro candidato, localmente cerrando filas, y esto es como los partidos de béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Los días que faltan va a haber todavía movilizaciones importantes,
movimiento de los electores. Por cierto, échenle un ojo a los encuestados que no expresan su intención de voto todavía. Eso lo oculta a todo el mundo para que pareciera que ya está resuelto. Hay muchos electores de México que están ocultando su voto y otros que están todavía sin decidir a quién le van a entregar su voto. Por lo tanto, la campaña de Alejandro va y va bien. El debate de hoy va a demostrarlo y seguramente que para muchos va a haber una sorpresa muy desagradable en la elección de julio en el Estado de México. Buenos días. Preguntarles con respecto al tema específico, si de acuerdo a todo lo que nos han comentado, se vaticina o el escenario está dado para que la elección en el Estado de México se define en tribunales debido a todas estas anomalías que ustedes vienen presentando. Y tengo otra pregunta de otro tema, ¿se las planteo de una vez o al final? Okay. Por el público lo hice, La segunda pregunta, sí me gustaría que el señor Zambrano y el senador Carlos Navarrete me dieran su lectura sobre la detención de Pablo Salazar, por favor. Sobre todo que ustedes lo abanderaron junto con el PAN, fue una de esas primeras alianzas allá en Chiapas. Gracias. No, a ver, lo primero, nosotros no estamos pensando en que la elección, el resultado de la elección del Estado de México se define en tribunales, pero si es necesario, lo llevaremos a los tribunales. Así sería tan clara mi respuesta. El otro tema lo abordaremos ahorita. Esta elección nos está pintando lo que va a ser el 2012, va a ser nada más una pelea entre el PRI y el PRD debido al desencanto social que hay con el PAN en 11 años de gobierno. Si también este desencanto, no hay ese peligro que ese desencanto les vaya a pegar un poco en el Estado de México por el temor de lo que ya pasó con dos presidentes de cambio que no dieron resultados, se ven las cifras, ¿no? Y finalmente, si este golpeteo que está haciendo Bravo Mena con el señor Encinas, ¿no será que también más bien está cargándose un poquito el PAN al lado del PRI más que buscar cualquier alianza o reconciliación, por así decirlo, con ustedes? Gracias. Mira, primero, no tenemos ninguna duda de que lo que se está perfilando rumbo al 2012 es una disputa entre un PRI dinosaurico que quiere regresar a Los Pinos y la izquierda, el proyecto que representamos, la coalición de partidos encabezada por el PRD. Y el Estado de México no es más que un reflejo de eso. Y por más que nos ande queriéndole tirar puñetazos a las espinillas, porque ese es el tamaño en el que le queda Alejandro Encinas a Luis Felipe, no nos van a doblar, no nos van a echar para atrás, no nos van a distraer, pues. Nuestro adversario político principal, como lo decía bien el senador Navarrete, es el PRI, es Erubiel, lo que representa de todo este manejo insultante de gastos de campaña ante una gran desigualdad que existe en el Estado de México. Entonces, no vamos a descuidar nosotros la visión de dónde están nuestros verdaderos adversarios, y lo que queremos, al contrario de que se provoque un estado de ánimo de poca participación de la gente, es que haya una mayor participación. Mientras la gente se decida tomar más en sus manos las decisiones para participar en muchísima mayor proporción que lo ha hecho en otras ocasiones, más claramente va a estar a su alcance, a su mano, la posibilidad misma de un cambio. Bien. Y bueno, ya pasando a otro asunto, un poco en el sentido de lo que decía Marina, sí quisiera que me dieran una lectura de la detención de Pablo Salazar. Ayer el senador Navarrete decía que pues no había que cantar de inmediato persecuciones políticas ni cacerías de brujas.
¿Ustedes en este caso perciben revanchismo político del actual gobernador? Y si efectivamente pues ustedes estarían también, en el sentido de lo que dijo Carlos Navarrete, pues deslindándose de Pablo Salazar Mendiguchía. Primero hay que reconocer que no tenemos todavía una información suficiente. En el curso de las próximas horas esperamos hacernos de ella para tener más elementos y con mayor conocimiento de causa poder tener una opinión más completa en relación con este asunto. Pero junto con ello también, en segundo lugar, decir que nosotros estaremos muy atentos al desarrollo mismo de este suceso. Estamos, como lo estaremos siempre, lo hemos estado en otras ocasiones, exigiendo que las cosas se hagan con transparencia, que el proceso al que está ya siendo sometido Pablo Salazar quede muy claro ante la sociedad en su conjunto, y que por supuesto si hay irregularidades, si hay fundamentos reales en todo lo que significa el pliego de acusación, que se aplique la ley. Si hubo violaciones a la norma, que se pague por ello. Y si no tiene razón, es decir, si hay inocencia y lo demuestra Pablo Salazar, lo demostrará claramente en los próximos días. Esa es la posición que nosotros hemos manejado y seguiremos manejando ante hechos de esta naturaleza. ¿Pero se deslindan de Pablo Salazar Mendiguchía? Lo que nosotros expresamos es lo que acabo de decir. ¿Lo ven entonces como un acto de justicia, de aplicación de la ley, no como un acto mediático, quizá con carácter electorero? A ver, una ampliación a lo que el presidente Zambrano ha dicho. Pablo Salazar fue candidato externo de los partidos a gobernador del estado. De todos, excepto del PRI, por cierto. Fue la primera gran coalición antipriista que logró derrotar al PRI en Chiapas en el año 2000. Hizo un gobierno de carácter plural, nunca se afilió a ningún partido. Él abandonó al PRI y no se afilió ni al PAN, ni al PRD, ni a nadie. Gobernó como un gobernador sin partido y con un gobierno plural. Hizo una gestión de 6 años, dejó el gobierno en 2006 y otra coalición de partidos, estos de izquierda, ganó la elección en 2006. Por cierto, contra una coalición del PAN y del PRI juntos. Pongo el contexto para que se entienda el fenómeno de chiapaneco. Al terminar su gobierno, Pablo Salazar cesó toda relación con los partidos que lo apoyaron en el 2000. Por lo tanto, no es militante ni del PRD y que yo sepa de ningún partido político. Segundo, en Chiapas hay una disputa política local y factores de carácter local. Hasta donde escuché ayer por la noche, hoy por la mañana, los reportes de ustedes, mi fuente de información, no tengo más, se trata de una acción iniciada por el gobierno del estado, no por el gobierno federal. Hay una primera diferencia con el caso de Tijuana. Hay una diferenciación. Hay señalamientos muy puntuales, acusaciones puntuales de la Fiscalía, que logró una orden de aprehensión de un juez local por delitos de carácter local del Foro Común. Hoy escuché al abogado defensor, siendo que no había tenido oportunidad de poder hablar con el detenido, lo haría hoy por el transcurso de la mañana para conocer el expediente de la acusación, porque ni el abogado defensor sabe cuáles son las acusaciones. Entonces hay un grado de nebulosidad ahí al respecto de cuáles son las razones que llevaron al juez a otorgar la orden de aprehensión. ¿Que nos preocupa? Sí, nos preocupa. Porque el gobernador actual es un aliado del PRD. Fue postulado por el PRD, por el PT, por Convergencia, en el 2006 a la gobernatura, contra una coalición PRI-PAN, en esas circunstancias. Y nos preocupa que pueda desbordarse una confrontación política entre el ex gobernador y el actual gobernador. No nos hacemos delgaditos como que no sentimos ni vemos ese asunto. Eso lo hace el PRI con Hank. Se hacen los disimulados. Nosotros no. Estamos preocupados, vamos a hacer acopio de información, vamos a conocer de qué se trata la acusación, vamos a conocer la defensa de Pablo Salazar
Y al igual que lo hemos dicho en otras ocasiones, y el presidente Zambrano lo ha señalado con claridad, nosotros vamos a exigir un juicio justo en donde la parte acusadora pueda demostrar las acusaciones con argumentos legales y pruebas contundentes, y vamos a exigir la legítima defensa a la que tiene derecho el señalado. Y serán los tribunales, los jueces, quienes determinen quién tiene responsabilidad. Aquí no se trata de tomar partido, ni convertirlo en un diferendo político entre el exgobernador y el gobernador actual, sino que sea la ley, los tribunales, los juzgadores quienes determinen si hay razón. Y no podemos decir más porque no tenemos más información, simplemente. Gracias. Gracias, buenos días. Regresando al caso Hank, a mí me gustaría saber en qué opinión queda para ustedes la actuación de la nueva Procuradora General de la República, que ya tienen un antecedente ustedes en el caso del Michoacanazo, y que ahora parece ser que este caso nuevamente se desbarata o se desdibuja en la dimensión en la que estaba planteado originalmente. Parece que el caso, por el delito que parece que se le va a consignar, no es tan grave, y que pudiera inclusive reformarse el tema, pero no de la dimensión que se estaba planteando originalmente. Me gustaría saber si, en su opinión, esto puede generar un encono que puede crecer el próximo año, sobre todo frente a las elecciones del 2012, entre el PRI y el PAN, porque el grupo Atlacomulco y, bueno, Carlos Hank, entre ellos, pues no tiene fama por dejar pasar cosas, sobre todo como esta, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué opinión les merece este caso en particular? A ver, primero una precisión. El delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército es un delito grave que no tiene derecho a fianza. Lo hemos tipificado en el Congreso con penalidades altas, la aportación incluso, más el acopio, por todo el fenómeno que tenemos en el país. Por lo tanto, no es un delito menor, no se pasó un alto, ni se tomó unas copas y manejó, no es un delito sencillo, es el acopio de armas. Es un acopio de armas. Más de 50, dice la Procuradora, de uso exclusivo del Ejército, o sea, armas largas, miles de cartuchos, en momentos en que México le está pidiendo a Estados Unidos que frene el contrabando de armas, porque las armas que se compran en las armerías norteamericanas no terminan en manos de pacíficos ciudadanos norteamericanos, sino en manos de bandas delincuenciales mexicanas. ¿Qué diablos hacen más de 50 armas largas de uso exclusivo del Ejército en el domicilio de un personaje tan pulcro y de buena trayectoria y buena fama como el señor Hank Ron? Segundo, me sorprende que muchos digan, es que se está quedando corta la Procuraduría porque solo lo está acusando de acopio de armas y no de delitos de delincuencia organizada. Hasta donde yo entendí, la irrupción fue por lo de las armas. Se generó una expectativa en los medios de que la siguiente acusación sería contra la delincuencia organizada, pero yo nunca escuché que la acción se haya llevado a cabo por eso. Por lo menos la primera explicación de la Procuraduría. Por lo tanto, que nadie se desilusione de algo que no estaba planteado inicialmente. Me parece que fue bueno, lo digo con claridad porque lo hemos criticado nosotros en el Congreso, que no hayan usado y abusado del arraigo. Nosotros hemos criticado el de primero detengo, luego investigo y luego acuso. Primero te detengo y te arraigo para que me des tiempo de poder armar la acusación. Y luego ya te acuso para la consignación. Nos hemos dicho que el arraigo está siendo usado y abusado en todos los sentidos. Qué bueno que en este caso no utilizaron el arraigo, sino la consignación inmediata, por un delito que está ahí. Hay un debate entre juristas, lo escuché hoy en la mañana, de si el caso se le puede derrumbar a la Procuradora por el tema de la flagrancia
o de el ingreso a una casa particular sin orden de cateo. Lo van a determinar los jueces. Si hubo una falla y la flagrancia y el delito continuado no se configura, es probable que los jueces digan, se cae todo el caso porque hubo una violación del ingreso a la casa. Puede ser que los jueces digan no. Al encontrar agentes armados fuera de la casa y entrar al domicilio, hubo un delito continuado y entraron en persecución de un delito. Pero eso no lo vamos a determinar nosotros, sino los jueces. Entonces, primero, el tema no está terminado, no es un delito menor el acopio de armas, es un delito grave, que tendrá que tener consecuencias. Y yo insisto a lo que les dije ayer, me parece que el disimulo no es una actitud que debamos permitirle al PRI. Disimular como que no es un asunto de ellos, como que está allá en Tijuana, como que el miembro incómodo del PRI hay que meterlo al closet para que no huela tanto y hacerse un ladito para que no les impacte el Estado de México, no van a poder evitarlo. Hank es PRI, el PRI es Hank, eso tiene decenas de años. En el Estado de México, en el país y en Tijuana, sin duda alguna. Pues yo no sé si el grupo Atlacomulco, con su jefe actual, el gobernador del Estado de México, van a reaccionar de manera mafiosa o van a reaccionar de manera política. Si reaccionan de manera mafiosa, pues hay que esperar una reacción, una venganza, estilo El Padrino, ¿no? Eso tienen que determinar ellos, pero si reaccionan de manera política no tiene por qué afectar nada. ¿No lo comparte o qué opinión le merece esto? ¿Cómo lo interpreta? No, por supuesto que no. Mira, hay que rechazar categóricamente la interpretación que se puede generalizar de que cualquier persecución de delitos tiene tintes políticos, porque la conclusión sería entonces, no toquen a nadie, nada se mueva. Eso se llama impunidad, que es lo que el país está hasta el copete, efectivamente. No podemos adscribirnos a una posición de decir, gobierno de cualquier color y entidad, o el federal, nada se mueva, todos quietos, porque si hay una acción contra una violación de la ley, entonces esto afecta al crimen electoral. No, el crimen electoral camina por una vía y la aplicación de la justicia camina por la otra. ¿Puede cualquiera hacer acopio de 50 armas ilegales y más de 80 armas en su casa sin que pase nada? ¿Podemos hacerlo cualquiera de nosotros impunemente? No es porque se pueden comprar armas y acumularlas, o decenas de miles de cartuchos. ¿Para qué? Y luego decir, pero no me toquen, no intervengan porque eso tensa el crimen electoral, ¿no? Yo creo que independientemente de las elecciones, hay que exigirle a la autoridad que persiga delitos y que sostenga las acusaciones, porque reitero, el presidente Zambrano lo ha dicho también desde ayer, muy grave si la Procuraduría no logra configurar una acusación sólida. Si se le cae el caso Hank a la Procuradora, la carcajada va a llegar hasta más allá de las fronteras, y la impunidad va a salir con un triunfo gigantesco, como va a decir, no nos van a hacer nada, somos impunes, y además se pueden llevar entre las patas a las Fuerzas Armadas. Cuidado con esto, no se puede jugar con las Fuerzas Armadas involucrados en una acción de esta naturaleza, después decir, pero es que no pudimos comprobar el delito, con permiso y a su casa tranquilamente. Entonces, ahí hay que colocar la exigencia muy claramente. La PGR está frente a su prueba de fuego. Es más, lo diría, no sé si mis compañeros dirigentes lo compartan. La Procuradora va a tomar posesión del cargo con este caso, o ya no tomará posesión como Procuradora. Es la prueba de fuego para ver si hay Procuradora en el país o no la hay. Gracias.